Capítulo 1. El primer grito en la sacristía. Nunca había escuchado algo así dentro de una iglesia. No fue un eco, ni un crujido de madera vieja, fue un alarido, agudo y desgarrador, que atravesó mis huesos como si hubiese nacido dentro de mí. Estaba solo en la sacristía, ordenando los cálices para la misa del domingo, cuando vi una tabla del mueble de roble ligeramente abierta, como si alguien la hubiera forzado hace mucho tiempo. La curiosidad me venció. Metí la mano y, entre polvo y telarañas, mis dedos tocaron metal frío. Lo saqué, y lo vi. Un cáliz negro, opaco, con inscripciones que no parecían latinas. La copa estaba abollada, como si hubiera sido golpeada. Pero lo que más me inquietó fue el relieve de un rostro gritando en su base, tan real que parecía a punto de moverse. En cuanto mis dedos rozaron el borde, la voz estalló. No vino del pasillo, ni del altar, vino del cáliz. El sonido retumbó en mi cráneo, y sentí que mis rodillas flaqueaban. Lo solté, pero no cayó, quedó suspendido en el aire por un instante, antes de golpear el suelo con un ruido seco. El padre Ernesto apareció de repente. Su rostro pálido, los ojos demasiado abiertos. Corrió hacia mí y me arrebató el cáliz con una brusquedad que jamás le había visto. ¿Quién te dijo que tocaras esto?, me susurró, como si temiera que alguien más escuchara. Yo estaba ordenando, tartamudeé, aún con el grito resonando en mis oídos. Esto no se menciona. ¿Me oyes? No a nadie. Se lo llevó envuelto en un paño negro y lo guardó en un armario cuya llave llevaba siempre al cuello. Creí que ahí terminaría todo. Pero esa noche, al acostarme, lo escuché de nuevo. No tan fuerte, pero claro, nítido, como si estuviera susurrando desde el rincón oscuro de mi habitación. No entendí las palabras, pero juraría que eran las mismas que vi grabadas en la base del cáliz. Y mientras el murmullo se deshacía en el aire, sentí un frío denso subirme por la espalda. No sabía entonces que ese fue el primer llamado, el primero de muchos, y que una vez que escuchas al cáliz, ya no hay forma de dejar de oírlo. Capítulo 2. La misa interrumpida. El domingo amaneció con un cielo gris, pesado, como si las nubes hubieran decidido quedarse a vivir sobre el campanario. Aún así, la iglesia se llenó. Era día de comunión y nadie quería faltar. Yo, intentando olvidar lo ocurrido en la sacristía, me mantuve ocupado ayudando con los misales y encendiendo las velas. El padre Ernesto parecía más serio que de costumbre. Sus manos, normalmente firmes, temblaban cuando sostenía el misal. Pero lo que más me inquietó fue ver el mismo paño negro que había usado para cubrir el cáliz reposando sobre el altar. Sabía lo que había debajo, y solo con verlo sentí un nudo en el estómago. La misa transcurrió entre rezos y cantos, hasta que llegó el momento de la consagración. El padre Ernesto retiró el paño con un movimiento lento, casi reverente, y ahí estaba, el cáliz. El metal opaco parecía absorber la luz de las velas, como si nada pudiera reflejarse en él. El padre lo levantó para el ofertorio y, en ese preciso instante, ocurrió. El grito no fue un sonido humano. Era como si un coro de voces se desgarrara al unísono. Un alarido tan agudo que cortó el lamento de la asamblea como un cuchillo parte la carne. Las notas del órgano se ahogaron, y el eco del grito rebotó en cada muro de piedra, vibrando hasta romper la paz sagrada. Algunas ancianas cayeron de rodillas, llorando. Un niño empezó a gritar, cubriéndose los oídos. Vi a un hombre salir corriendo, tropezando con los bancos. El padre Ernesto, con el cáliz aún en alto, tenía la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. ¿Suficiente?, rugió de pronto, y bajó el cáliz con un golpe que hizo temblar el altar. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el chisporroteo de la cera en las velas. Sin decir una palabra, el padre cubrió de nuevo el cáliz con el paño negro y continuó la misa como si nada hubiera pasado. Pero nadie escuchaba ya. Todos estábamos atrapados en el recuerdo de ese grito, sintiendo que algo invisible había atravesado nuestras almas. Esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché otra vez, pero esta vez, entre el eco, juraría que oí mi nombre. Capítulo 3. El anciano que conocía la voz. 3 días después de aquella misa, el pueblo entero seguía hablando del grito. Algunos lo llamaban castigo divino, otros señal del fin de los tiempos. Pero había uno que no opinaba, solo escuchaba. Era don Mateo, el hombre más viejo de la aldea. Vivía recluido en una casa junto al cementerio, y todos decían que ya no hablaba con nadie desde hacía años. Sin embargo, una tarde lo vi esperándome a la salida de la iglesia. Su piel parecía papel viejo y sus ojos, 2 brasas apagadas. «Tú lo tocaste, ¿verdad?», me dijo sin saludar. Sentí un escalofrío.
Nadie más que el padre Ernesto debía saberlo. ¿De qué está hablando? Intenté fingir. No mientas. Ese grito no era la primera vez que lo escuchaba. Me pidió que lo acompañara a su casa. El aire allí olía a cera rancia y madera húmeda. Sobre una mesa había un crucifijo ennegrecido y un rosario con cuentas gastadas hasta lo liso. Se sentó y con voz grave comenzó su relato. Hace 70 años. El cáliz estaba en un convento a 3 leguas de aquí. Decían que era un regalo de Roma, pero en la primera misa que se celebró con él, todas las monjas murieron la misma noche. Hizo una pausa, como si las palabras pesaran demasiado. Murieron, sin dejar cuerpos. Me contó que él, siendo joven, formó parte del grupo que encontró el lugar. El altar estaba intacto, el cáliz en el centro, y alrededor, hábitos vacíos, caídos en el suelo, como si sus dueñas se hubieran evaporado. Ese grito que escuchaste, susurró, es el último aliento de quienes tocaron el cáliz y no pudieron escapar. Se queda dentro, esperando, siempre esperando. Lo miré sin saber qué responder. Afuera, el viento golpeaba los cristales, pero lo que realmente me helaba era la sensación de que, en algún rincón de esa casa, el cáliz estaba escuchando nuestra conversación y sonriendo. Capítulo 4. La sangre que llenó el cáliz. El siguiente domingo, el padre Ernesto anunció que la misa sería por la paz del pueblo. No dijo más, pero su tono dejaba claro que había algo que no se atrevía a explicar. Yo, a pesar del miedo, no podía quedarme en casa. Sentía una atracción enfermiza hacia ese cáliz, como si una parte de mí quisiera escuchar su grito otra vez. La iglesia estaba más vacía que de costumbre. Los que asistieron lo hicieron en silencio, con miradas furtivas al altar. Las velas ardían más de lo normal, lanzando sombras alargadas por las paredes. Llegó el momento de la consagración. El padre Ernesto, con manos tensas, destapó el cáliz. Esta vez, el metal parecía más oscuro, casi vivo, como si hubiera absorbido todo el aire a su alrededor. Vertió el vino y yo contuve el aliento. Entonces pasó. El líquido comenzó a burbujear, y el color rojo se volvió más espeso, más denso, hasta que me di cuenta de que no era vino. La superficie latía, como si tuviera un pulso propio. Un olor metálico se extendió por la nave. Un aroma inconfundible que me hizo tragar saliva, sangre fresca. Algunos feligreses comenzaron a retroceder. Otros se cubrieron la boca para no vomitar. Yo no podía apartar la vista. Vi una gota resbalar por el borde, caer sobre el mantel blanco y absorberse sola, dejando una mancha oscura como si el tejido la hubiese bebido. El padre Ernesto cerró los ojos. Murmuró algo en un idioma que no reconocí. Y entonces el cáliz dejó escapar un susurro, no un grito. No esta vez. Eran palabras. Y aunque nadie más pareció entenderlas, yo las escuché con claridad dentro de mi cabeza. Falta uno más. Un escalofrío me recorrió entero. No sabía si se refería a una persona, a un rito, o a un sacrificio, pero algo en mí supo, en ese instante, que el cáliz no solo gritaba, también elegía. Capítulo 5. El confesionario sellado. Esa noche, después de la misa de la sangre, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el borde del cáliz palpitar como una herida abierta, y escuchaba, muy lejos, un lamento ahogado. A la mañana siguiente, decidí recorrer la iglesia cuando estaba vacía. Quería convencerme de que todo había sido sugestión. Caminé entre los bancos silenciosos, hasta que mis pasos me llevaron hacia el rincón más olvidado, el viejo confesionario, cubierto por una gruesa capa de polvo. Nadie lo usaba desde hacía décadas. Lo sabía porque mi abuelo contaba que un hombre murió allí dentro, en pleno acto de confesión, y desde entonces fue sellado. Las puertas estaban clavadas con listones cruzados, y una cruz torcida colgaba en el centro. Me incliné para mirar por una rendija. Oscuridad total. Iba a apartarme cuando lo escuché. No era un susurro ni un eco, era el grito. Pero esta vez, amortiguado, como si viniera desde el fondo de un pozo. Mi piel se erizó. Reconocí esa voz, esa vibración que parecía arañar desde dentro del pecho. Retrocedí, pero algo se movió al otro lado. Un golpe seco contra la madera, seguido de un sonido metálico, clink, clink. Era el mismo tintineo que hace el cáliz cuando roza la piedra del altar. Me agaché y, a través de la ranura inferior, vi algo que no debería estar allí. Un borde negro, opaco, y esas inscripciones imposibles. El cáliz estaba dentro. Un frío helado me atrapó. Si el padre Ernesto lo había guardado en el armario bajo llave, ¿cómo podía estar aquí? Entonces, una sombra se deslizó por detrás de él, tan alta que no cabía en el confesionario.
No vi su rostro, pero sentí que me miraba directamente. Retrocedí sin darme cuenta, tropezando con un banco. El golpe resonó por toda la iglesia, y el grito cesó de golpe. Cuando parpadeé, la rendija estaba vacía, pero el olor a sangre, ese no se fue. Capítulo 6. La monja sin rostro. La noche después de lo del confesionario, el pueblo entero parecía más callado que nunca. Ni siquiera los perros ladraban. Yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa sombra detrás del cáliz, y la certeza de que me había visto. Esa madrugada, mientras dormía, un repique suave de campanas me despertó. No había misa programada. Y sin embargo, el sonido venía claramente del campanario de la iglesia. Me vestí a toda prisa y crucé la plaza. Las puertas estaban entornadas. El interior estaba sumido en una penumbra rojiza, como si la luz de las velas sangrara. Caminé despacio por el pasillo central, hasta que la vi. Una figura femenina, de hábito negro, arrodillada frente al altar. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante como si rezara, y sus manos, huesudas, apretaban un rosario que parecía hecho de cuentas de hueso. «Hermana», dije en voz baja. La figura giró la cabeza hacia mí, y el aire me abandonó los pulmones. Bajo el velo, no había rostro, ni piel, ni huesos, ni siquiera vacío, solo una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz de las velas. Se levantó lentamente, sin dejar de mirarme con ese hueco imposible, y dio un paso. Las campanas sonaron de nuevo, pero esta vez, en mi cabeza, y entre las notas, escuché el grito del cáliz, más débil, como si viniera desde su interior. «Devuélvelo», susurró una voz femenina que no provenía de su cuerpo, sino de todas partes. Yo retrocedí, tropezando con el primer banco. Parpadeé, y en ese instante ella ya no estaba. El altar vacío, las velas apagadas, y el silencio aplastante. Cuando salí corriendo hacia mi casa, vi algo que me heló más que su ausencia. Sobre el escalón de la puerta de la iglesia, alguien había dejado el cáliz, brillante bajo la luna, con una sola gota de sangre en su borde. Capítulo 7. La procesión maldita. El padre Ernesto anunció que haríamos una procesión para purificar el cáliz. Nadie se atrevió a contradecirlo, aunque todos sabíamos que aquello no traería paz, sino algo peor. La tarde estaba cubierta por un cielo color plomo, y el aire olía a tormenta. El cáliz, envuelto en el paño negro, fue colocado sobre una pequeña plataforma adornada con flores marchitas. 4 hombres lo cargarían, y detrás de ellos caminaríamos todos, rezando en voz alta. La campana del campanario dio el primer toque, y el eco se prolongó más de lo normal, como si las paredes mismas del pueblo quisieran retenerlo. Avanzamos por las calles empedradas, con las velas encendidas temblando en nuestras manos. El primer grito llegó en la tercera esquina. No vino del cáliz directamente, sino del aire que nos rodeaba. Fue un alarido que hizo que las velas se apagaran de golpe, dejando a todos en una oscuridad rota solo por relámpagos lejanos. Los cargadores se tambalearon, y uno dejó caer la plataforma. El paño negro se deslizó, y por un instante vi el cáliz descubierto, su metal opaco palpitando como un corazón enfermo. Entonces empezó el caos. Sombras alargadas comenzaron a moverse entre nosotros, deslizándose por el suelo y trepando por las paredes. No tenían forma definida, pero sus bordes eran como llamas negras. Se acercaban a quienes miraban el cáliz directamente, envolviéndolos hasta que sus cuerpos quedaban inmóviles, con los ojos abiertos y secos. Los rezos se convirtieron en gritos. El padre Ernesto me tomó del brazo y me empujó hacia una esquina. «No lo mires», me gritó. «Baja la cabeza», obedecí. Pero aún así sentí un frío imposible recorrerme la columna, como si algo se inclinara sobre mí para olerme. Cuando la procesión terminó, varias personas ya no estaban. Nadie dijo sus nombres en voz alta. El cáliz, en cambio, parecía más pesado cuando lo guardaron. Y juraría que, en su borde, brillaban lágrimas negras que no eran de este mundo. Capítulo 8. El Evangelio borrado. Después de la procesión, el padre Ernesto me llamó a la sacristía. Sus manos temblaban mientras sostenía un libro envuelto en tela. Lo puso sobre la mesa y lo abrió con cuidado, como si temiera que el papel se deshiciera. Era un evangelio antiguo, con tapas de cuero agrietado y olor a humedad. Las letras estaban escritas a mano, en un latín que apenas podía reconocer, pero muchas páginas estaban arrancadas, dejando bordes irregulares como heridas mal cerradas. «Este libro fue encontrado junto al cáliz», dijo el padre con voz baja. «Pertenece al mismo origen y guarda su historia». Pasé los dedos por las páginas que quedaban. Algunas estaban manchadas de un color marrón oscuro, como si el tiempo no hubiera borrado del todo lo que un día fue sangre.
Entre las frases legibles, había símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto que yo conociera, círculos atravesados por líneas, figuras humanas con la cabeza al revés, y lo que parecía ser una copa negra, idéntica al cáliz, en un pasaje incompleto. Logré leer, y el grito será la señal, cuando el último de los nombres sea pronunciado. ¿Qué nombres?, pregunté. El padre evitó mi mirada. Cerró el libro con brusquedad y lo volvió a envolver. No lo sé, y no quiero saberlo, murmuró. Pero esa noche, mientras me quedaba dormido, vi el libro abierto sobre mi pecho. Las páginas arrancadas estaban allí, completas, escritas con una tinta que goteaba lentamente, y entre las líneas, mi propio nombre brillaba como si ardiera. Cuando desperté, mi habitación estaba vacía. El libro no estaba. Pero en el silencio, escuché el cáliz, lejos, murmurando algo que se parecía demasiado a una oración que llevaba siglos esperando ser terminada. Capítulo 9. El grito que solo yo escuchaba. Desde aquella noche, el pueblo parecía seguir su vida, pero yo no. Era como si el resto hubiera olvidado lo ocurrido, o lo hubieran enterrado en su memoria para poder seguir respirando. Yo, en cambio, llevaba el grito conmigo, adherido a mis huesos. Al principio pensé que era paranoia, un eco persistente, fruto del miedo. Pero pronto descubrí que no era eco, sino una voz. La escuchaba en el silencio, entre los ruidos más cotidianos, el golpe de una puerta, el murmullo del viento, el goteo del agua en la pila bautismal. Siempre era el mismo timbre, la misma vibración que había sentido la primera vez que toqué el cáliz. Una tarde, mientras ayudaba al padre Ernesto a limpiar los candelabros del altar, la voz volvió, pero esta vez clara, sin necesidad de que nadie más callara. Ya es tu turno. Solté el candelabro, que cayó con un estrépito metálico. El padre me miró, preocupado. ¿Qué pasa? ¿No lo escuchó?, pregunté, con el corazón golpeándome las costillas. ¿Escuchar qué? Fue entonces cuando lo supe, solo yo podía oírlo. Y peor aún, sentía que el cáliz lo sabía. Esa noche, no pude resistir la tentación. Volví a la iglesia. Todo estaba en penumbra, salvo el altar, iluminado por una única vela. El cáliz estaba allí, desnudo de su paño negro, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Me acerqué despacio. No gritó esta vez. En cambio, susurró. Eran palabras en un idioma que no entendía, pero que mi cuerpo reconoció. Un escalofrío me recorrió cuando noté que mis labios, sin que yo lo ordenara, empezaban a repetirlas. Y entonces lo comprendí, el cáliz no solo me hablaba, me estaba enseñando a responderle. Capítulo 10. La misa a medianoche. No recuerdo haber decidido ir. Simplemente, cuando abrí los ojos, ya estaba caminando hacia la iglesia. La plaza estaba desierta y la luna, escondida detrás de nubes espesas, dejaba el cielo en una oscuridad pesada. La puerta lateral, la que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. Adentro, no había velas, pero un resplandor rojo brotaba del altar, como si la piedra estuviera encendida desde dentro. Avancé sin hacer ruido, y entonces lo vi, el padre Ernesto, vestido con una sotana que jamás había visto, bordada con símbolos extraños. Sus manos, levantadas sobre el cáliz, temblaban, no de miedo, sino de esfuerzo, como si contuviera algo. No había feligreses, pero las bancas estaban ocupadas. Sombras, silenciosas, inmóviles, con contornos humanos pero rostros vacíos. Parecían escuchar cada palabra del padre, que no recitaba en latín ni en español, sino en aquella lengua extraña que el cáliz me había enseñado a murmurar. El líquido dentro del cáliz brillaba como fuego líquido. No era vino, no era sangre, era algo más espeso, más vivo. Cada vez que el padre pronunciaba una palabra, el contenido burbujeaba y lanzaba pequeñas llamaradas rojas que iluminaban fugazmente los huecos de las sombras, revelando dientes. Sentí que debía huir, pero mis pies no respondían. Entonces, el padre levantó el cáliz hacia mí. Ven. La voz no era suya, era la del cáliz. Y aunque todo en mí gritaba que retrocediera, di un paso adelante. Las sombras giraron las cabezas hacia mí al unísono. Y en ese instante comprendí que no estaba entrando a una misa, sino a un pacto. Capítulo 11. El pacto de los tres. No sé cómo llegué a arrodillarme frente al altar. El padre Ernesto seguía sosteniendo el cáliz. Y detrás de él, dos figuras salieron de la penumbra. Eran hombres del pueblo, don Hilario, el sacristán jubilado, y doña Elvira, la mujer que cuidaba las flores del camposanto. Ambos llevaban collares con un medallón idéntico, un círculo partido por una línea vertical. El mismo símbolo que vi en el Evangelio borrado.
El padre me miró con una solemnidad que helaba la sangre. «Somos 3», dijo, «y desde esta noche, seremos 4». Quise retroceder. Pero las sombras me rodeaban. No tenían manos. Pero sentí sus dedos invisibles empujándome hacia el cáliz. Don Hilario habló con voz grave. «Para que el grito calle, uno debe ofrecerse. Y para que el pueblo viva, el cáliz debe beber», añadió doña Elvira, sin apartar la vista de mí. El padre acercó la copa a mis labios. El líquido dentro se movía como si tuviera vida propia, formando remolinos que parecían observarme. «Bebe, y el grito será tuyo», susurró. Mi corazón golpeaba tan fuerte que creí que se me rompería el pecho. En el fondo, una parte de mí quería hacerlo, como si algo me llamara desde dentro del metal. Pero entonces recordé las palabras de don Mateo: «El grito se queda dentro, esperando siempre». Cerré la boca con fuerza y giré la cabeza. El padre Ernesto me sujetó con una presión inhumana. Las sombras se inclinaron sobre mí. Y el cáliz dejó escapar un gemido. Como un animal herido. «Entonces, otro deberá tomar tu lugar», dijo el padre. Y vi cómo don Hilario se adelantaba. Resignado. En el instante en que sus labios tocaron el líquido, el grito llenó la iglesia. Más fuerte que nunca. Y sentí algo arrancarse del aire, como si una parte de él ya no nos perteneciera. Capítulo 12. El grito que rompió los vitrales. La noche del pacto quedó grabada en mí como una herida que no cerraba. Desde entonces, el padre Ernesto no me hablaba. Y los otros 2 miembros del círculo parecían evitar mi mirada. Pero yo sabía que aquello no había terminado. El cáliz no se había saciado, solo estaba esperando. La tormenta llegó 3 días después. El cielo se desgarraba con relámpagos. Y la iglesia se sacudía con cada trueno. Fui a refugiarme allí, como si aún quedara un rincón seguro en ese lugar maldito. Pero cuando crucé la nave, sentí una vibración en el suelo. Un murmullo grave que me empujaba hacia el altar. El cáliz estaba solo, sin paño que lo cubriera, brillando con una luz extraña, casi líquida. Me acerqué y, en ese instante, el grito estalló. No fue como las otras veces, esta vez fue tan potente que sentí como el aire me cortaba la piel. Los vitrales comenzaron a temblar. Las imágenes de santos y ángeles se distorsionaban, como si gritaran también. Atrapados tras el vidrio, un segundo después, estallaron todos a la vez, lanzando cuchillas de colores que cayeron sobre los bancos. En las paredes desnudas, allí donde antes estaban las imágenes, surgieron figuras nuevas, rostros desconocidos, deformados por el dolor, con bocas abiertas en un mismo alarido. Y en el centro de cada uno, un símbolo, el círculo partido por la línea vertical. El padre Ernesto apareció corriendo, gritando mi nombre. Pero su voz quedó ahogada bajo el clamor de esas caras en la piedra, que parecían moverse lentamente. Acercándose, el cáliz vibraba sobre el altar, como si disfrutara del caos. Y entonces, entre los truenos y el rugido del viento, escuché algo que jamás olvidaré. El grito se transformó en una carcajada. Una carcajada que llevaba mi nombre. Capítulo 13. El último portador. Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros que habían aparecido en los muros de la iglesia. Y todos tenían algo en común, me miraban. No como testigos, sino como jueces. Al amanecer, decidí enfrentar al padre Ernesto. Lo encontré en la sacristía, arrodillado, con la cabeza entre las manos, como si rezara, pero cuando levantó la vista, su mirada estaba vacía. «Todo está decidido», me dijo. «El cáliz ya te ha elegido». No entendí hasta que me señaló el objeto sobre la mesa. Sin el paño negro, el metal oscuro parecía más vivo que nunca. Y en el fondo, algo brillaba. Me incliné para mirar, y sentí el corazón detenerse. Mi nombre estaba allí, grabado como con fuego, rodeado de los otros nombres que el anciano don Mateo había mencionado, todos los que habían portado el cáliz antes que yo. «Cada portador debe cargarlo hasta que otro lo tome», susurró el padre. «Y tú, serás el último». Intenté negarme. Pero cuando mis dedos tocaron el borde, una oleada de calor me atravesó. No era dolor físico. Era como si cientos de voces me invadieran a la vez, cada una susurrando un fragmento de su propia muerte. Vi conventos ardiendo, procesiones interrumpidas por la sangre, altares desmoronándose bajo gritos invisibles. Caí de rodillas. El cáliz no se cayó conmigo, flotó, girando lentamente, y su sombra se proyectó sobre mí como un manto. Las voces se unieron en una sola frase: «Hasta que el último aliento sea tuyo». Cuando recobré el sentido, estaba solo en la sacristía, el cáliz en mis manos, y una certeza helada: no quedaba nadie más a quien pasárselo. El destino del pueblo y mi vida ahora estaban encerrados en esa copa maldita. Y el tiempo,
Lo sabía. Ya estaba corriendo. Capítulo 14. La misa sin Dios. El padre Ernesto anunció que habría una última misa. Para cerrar el ciclo. No mencionó el cáliz. Pero todos sabíamos que estaría allí. Aún así, la iglesia se llenó. La gente llegó con los ojos bajos, cargando cruces, medallas y estampas, como si pudieran protegerlos de lo que estaba por suceder. Yo estaba en el altar, el cáliz frente a mí. El metal oscuro parecía absorber la luz de las velas, y en su superficie, de vez en cuando, se dibujaba fugazmente el rostro de alguno de los portadores pasados, atrapado en un gesto de eterno sufrimiento. La misa comenzó en un silencio casi insoportable. El padre recitaba las oraciones, pero su voz sonaba hueca, lejana, como si no viniera de él. Las sombras en las paredes parecían inclinarse hacia adelante. Escuchando, llegó el momento de la consagración. Tomé el cáliz con ambas manos. No gritó, no todavía, pero sentí como algo se agitaba dentro, como un corazón a punto de estallar. Lo levanté, siguiendo el rito, y entonces lo comprendí, la presencia de Dios no estaba allí. El altar estaba lleno. Sí, pero de otra cosa. Algo que nos observaba desde detrás del aire. El padre Ernesto dejó de recitar, y en su lugar habló el cáliz. Sus palabras no eran humanas, pero todos las entendimos. El último nombre será pronunciado esta noche. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos intentaron salir, pero las puertas se cerraron de golpe. Las velas se apagaron, y en la oscuridad, las sombras tomaron forma humana, avanzando por el pasillo central. Sentí que mis labios se movían solos, repitiendo las palabras que el cáliz me había enseñado en sueños. Cada sílaba parecía arrancar algo de mí. Y cuando llegué a la última, el grito estalló, tan fuerte que pensé que el mundo entero se quebraba. Pero no era un grito de dolor. Era de triunfo. Capítulo 15. El silencio del cáliz. Cuando el grito se apagó, la iglesia entera quedó suspendida en un silencio imposible. No era la calma después del caos, era la ausencia absoluta de todo sonido. Ni el crepitar de las velas, ni el roce de la ropa, ni siquiera mi propia respiración. Las sombras que llenaban el templo se detuvieron, como si esperaran algo. El cáliz flotaba sobre el altar, girando lentamente, y en su interior ya no había líquido. En su lugar, un vacío negro, tan profundo que parecía absorber la luz. Me miré las manos y comprendí, estaban frías, rígidas, y no sentía mi propio pulso. El padre Ernesto estaba de pie junto a mí, pero sus ojos estaban cerrados y su pecho inmóvil. Don Hilario y doña Elvira, los otros del pacto, yacían de rodillas, congelados como estatuas. Y el resto del pueblo, simplemente no estaba. Los bancos estaban vacíos, aunque unos segundos antes habían estado llenos. El cáliz descendió hasta mis manos. Sentí que me llamaba, pero ya no con gritos, sino con un silencio espeso que se metía en mi cabeza. Y en ese silencio, una certeza me atravesó, lo había devorado todo. No quedaba nada más allá de esas paredes. Di un paso fuera del altar y vi por las ventanas rotas un mundo inmóvil, detenido en un instante eterno. Ni el viento movía las hojas, ni el cielo cambiaba. Era como si el tiempo hubiera sido tragado junto con las almas. Me arrodillé, sosteniendo el cáliz contra mi pecho. En su metal frío se reflejaba mi rostro, pero no como soy, sino como una sombra sin facciones. Y entonces lo supe, yo no había sobrevivido. Yo era ahora parte de él. Cuando lo acepté, el cáliz dejó de pesar. Lo coloqué de nuevo sobre el altar, y mientras mi forma se disolvía en la penumbra, comprendí la última verdad, el grito no era lo más terrible. Era el silencio que lo seguía. Epílogo. La copa que espera. Dicen que, con el paso de los años, el pueblo desapareció de todos los mapas. No hay registros. No hay ruinas, como si nunca hubiera existido. Solo algunos viajeros cuentan que, al perderse en ciertas noches sin luna, encuentran una iglesia en mitad de la nada, intacta, iluminada por un resplandor rojo que parece respirar. En su interior, el altar está cubierto de polvo, salvo por un objeto, un cáliz negro, inmóvil, sin paño que lo proteja. A simple vista, parece inerte, pero quienes se atreven a acercarse aseguran que sienten un leve temblor en el suelo, como un corazón dormido bajo las losas. Nadie escucha nada al principio. El silencio allí es absoluto, sofocante, casi doloroso, hasta que alguien, por curiosidad o imprudencia, roza el borde helado con la yema de los dedos. Entonces, la calma se quiebra. Un grito antiguo,
tan vasto que parece venir de todos los siglos a la vez. Inunda la nave y atraviesa el pecho del intruso. Y entre el eco, una voz baja, casi amable, susurra un solo nombre, siempre el del que lo tocó. Ese nombre, dicen, nunca vuelve a pronunciarse fuera de la iglesia, porque una vez que el cáliz lo graba en su fondo, no hay regreso, solo espera. Y el cáliz sabe esperar.